por supuesto, la pedagogía también, la antropología, la sociología. Entonces, es muy importante tener esta apertura interdisciplinaria y transdisciplinaria, porque a pesar de que hay diferentes campos teóricos que conforman a la OVO, el propósito y el objetivo, a pesar de la diversidad de teorías, debe ser el mismo, ¿sí? Debe haber un solo común denominador en este sentido, que es poder generar la búsqueda y la elección de un proyecto de vida. Rápidamente pasamos a la orientación y a su historia. A ver, hay una historia, estos textos nos van a llevar a pensar de dónde viene la OVO, ustedes también cuando lo lean y lo trabajen después en el práctico, van a remarcar los párrafos que a ustedes les parecen más interesantes, pero lo que más quiero destacar aquí es que esta problemática que nos lleva a pensar la realización de un recorrido histórico, ustedes tienen una línea de tiempo que armamos en el aula para que vean, digamos, sintéticamente un poco la OVO desde qué lugar y cómo se fue acrecentando a lo largo de la historia, ¿sí? Nos vamos a iniciar allá donde la humanidad dio sus primeros pasos, ¿sí? Hay muchos autores que llevan a pensar a la OVO dentro de dos momentos muy importantes que se llaman la llamada precientífica, ¿sí? Y que, bueno, la precientífica tiene que ver desde los orígenes de la humanidad hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y la segunda etapa que llamamos la científica o la formal, que es del siglo XX hasta la actualidad. Esto que lo puedan tener bien, digamos, bien claro, ¿sí? Van a ver que hay una etapa que habla de la historia de la orientación en los Estados Unidos, Europa, un poco para dar una lectura general en relación a esto, que bueno, acá la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, 1914, tuvo mucha preponderancia en esta primera etapa formal o científica. Eh, bueno, tanto en Estados Unidos como en el contexto europeo, el periodo que llevan las guerras mundiales, 1915 y 1950, también tienen una importancia en este recorrido histórico, y también la importancia del periodo que se le da a la investigación en lo que es el marco de la OVO a partir de la década del 50, ¿sí? Y luego, brevemente, entablaremos lo que es la OVO, la historia en Latinoamérica y en Argentina. Cuando hablamos de precientífica, la etapa precientífica, brevemente lo que me interesa y que, bueno, ustedes en la lectura van a ampliar la información, tiene que ver con esta primera etapa que, como les dije, en los comienzos de la humanidad, el hombre siempre, por ser un ser social, necesitó ayuda y consejos en momentos complejos de su vida, ¿sí? O cuando debía responder a diferentes interrogantes. Por eso, en esta larga historia que vamos a tomar, por ejemplo, que se extiende, mejor dicho, desde hasta el Renacimiento, eh, para poder ir pensando el valor del hombre y su realización personal social, nos lleva a pensar en situaciones donde las elecciones se veían influenciadas por el contexto cultural. Esto se marcó siempre, en todas las etapas. El contexto cultural es lo que iba dándole, de alguna manera, la forma a cómo la persona, el ser humano, se veía influenciado, ¿sí? En la elección, según la etapa histórica por la que estaba pasando, ¿sí? Vamos a encontrar la etapa antigua, que tenían que ver con los consejeros, ¿sí? Pensemos en Roma, donde los ancianos, los hechiceros, eran como los sabios, ¿sí? Piensen en lo que es la época antigua, ¿sí? Luego tenemos la época clásica y romana. Yo me refería en Roma en el sentido de esta época clásica que va a venir después de la antigua, ¿sí? Donde la clásica sería lo que llamamos antes de la Edad Media. Este papel también, ¿quién lo cumplía? Si antes lo cumplían los de mayor saber, que se consideraban que eran los ancianos y los hechiceros, eran como consejeros, en esta etapa la familia y el Estado cumple un lugar preponderante, ¿sí? Y la Edad Media
donde la familia, como decía, tiene un rol muy importante, la herencia y la tradición cultural también tienen un rol importante. Acá van a tener el periodo de Carlomagno. Carlomagno se distinguía por todo lo talentoso, por todo lo instructivo, es un periodo de mucha instrucción, donde justamente hay una transición en esta etapa entre Carlomagno y el Renacimiento, con lo cual se van definiendo estas etapas en esta etapa precientífica, donde estos consejos están determinados, como dijimos, por magos, por religiosos y por fundamentalistas filosóficos, ¿sí? Que van determinando el lugar que el hombre debería ocupar en diferentes organizaciones. Ya en el siglo XIX, cuando se sientan las bases filosóficas, ¿sí? Y científicas de la orientación, ¿sí? En este sentido, se producen cambios muy importantes en la concepción del hombre. Acá no voy a pretender que ustedes sepan todos los nombres de los diferentes protagonistas, ¿sí? En relación a esta historia, pero sí entender desde dónde y por qué etapa precientífica, ¿sí? Eh, Justamente los hombres difieren por sus habilidades. Acá ya se empieza a hablar de la habilidad, de lo que sí se sabe hacer, que a cada sujeto le corresponde una profesión de acuerdo con la capacidad que tiene y las diferentes habilidades que se le van a atribuir a causas naturales, por la propia educación. Acá el que no podía tener una educación adecuada, por supuesto, quedaba fuera en este sentido. Entonces, en este supuesto, las diferencias entre los hombres justamente se deben primordialmente a la herencia que se recibe, ¿sí? A la herencia de ese contexto cultural donde seguramente si hay una herencia de habilidades, de educación, eh, era heredado, ¿sí? Y era de alguna manera una función modeladora de la educación, ¿sí? Era digamos, el extracto sublime que educaba y formaba y relacionaba al ser humano con el ambiente. Eh, por eso, siguiendo un poco este orden histórico, vamos a pensar que a partir del siglo XVII comienza a ponerse de manifiesto una cierta preocupación por las técnicas y la mano de obra, ¿sí? Especializada que se buscaba y la gran importancia que se le daba a la educación y al análisis de las potencialidades. ¿Mm? Piensen que ya estamos frente a lo que llamamos la preindustrialización, ¿sí? Con lo cual, la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII trae un episodio sumamente significativo para las sociedades y para los valores que tiene la orientación. En esta etapa, bueno, como digo, todo lo que es talento, todo lo que es talentoso, se le da un máximo valor, ¿sí? Por eso lo que trae la Revolución Francesa en este sentido, trae esta mirada, esta cofradía de gremios en relación a la instauración del principio de la libertad de trabajo, ¿sí? La ley de Chatelier, que es uno de los representantes más famosos en esta época. Pero bueno, me interesa que se queden con esta mirada de lo que trae la Revolución Francesa en cuanto a talento, en cuanto a reconstruir las habilidades para la búsqueda de nuevos desafíos, la importancia que adquieren los servicios sociales en este sentido, y empieza a generarse lo que llamamos la revolución industrial, ¿sí? Donde bueno, los procesos justamente en este sentido se van a ver revolucionados desde la ciencia y van a guiar una nueva mirada orientativa, ¿sí? Entonces, para hacer un breve síntesis, época antigua, decíamos que las influencias en las elecciones eran de la mano de los ancianos, de los hechiceros, de los sabios. En la época clásica y romana, hablamos de la familia como contexto cultural, ¿sí? Del Estado, de las castas. En la Edad Media también, la herencia en relación a la formación, a la educación, a las habilidades. Esta herencia se traduce a partir de una familia donde justamente se traduce una tradición al respecto y esa tradición se mama de alguna manera para continuar con lo mismo. Recuerdan la época y la etapa de Carlomagno, donde el talento y la instrucción van de la mano y donde la búsqueda era por ahí, se empezaban a destacar los talentosos, los que tenían la posibilidad de ser instruidos, ¿sí?
Es muy importante acá, digamos, la interrelación que hay en la clase social como influenciante, en una clase social que va a tener una, una fuerte, digamos, postura en la transición entre Carlomagno y el Renacimiento, ¿sí? Y luego la importancia de, como dijimos, ya en el siglo XV, de la OVO en relación a lo interdisciplinar que tiene esta disciplina, mirando la filosofía de la orientación, la importancia que todas las disciplinas le fueron dando, la educación, los filósofos, la medicina, para tener una mirada diferente de lo que hablamos al hablar de orientación profesional. Ya en el siglo XVI, bueno, hablamos de, a partir de lo que el examen de los ingenios para las ciencias, que es lo que nos lleva a pensar en todo lo científico que trae la nueva era de la industrialización, ¿sí? Y después nos vamos a encontrar en lo que denominamos el comienzo de esta industrialización, Revolución Francesa, la importancia que le va a otorgar al hombre, a la educación y al trabajo, a todo el espíritu de las leyes, empiezan de alguna manera a nomenclarse toda la normativa y leyes en relación al trabajo, y ya entre los siglos XVII hacia el siglo XIX comienza la revolución industrial, ¿sí? Es una breve síntesis que quiero que les hago para no ser tediosa en la clase y para que, bueno, vayan comprendiendo y cuando lo lean también lo van a poder comprender y hacer sus propios resúmenes en relación a líneas de tiempo. La historia se lee y se estudia por líneas de tiempo eh, para que puedan visualizar la importancia de la historia y de dónde viene la OVO en este sentido. Después hay una diferencia en lo que es Estados Unidos-Europa. Van a encontrar también a modo de cuadro, que eso también lo pueden ver en el práctico, porque bueno, es un poco ver la diferencia entre la conceptualización de la orientación vocacional en Estados Unidos y la conceptualización de la OVO en Europa. Eh, que justamente simultáneamente aparece en Estados Unidos y en Europa, los orígenes, cuál es digamos, el encuadre, el marco teórico en relación a la OVO profesional vocacional. Eh, el inicio también no tienen que ver con el ámbito educativo, justamente con todo esto que veníamos comentando en relación a lo cultural. La OVO surge de la práctica, ¿sí? De una práctica, no de una elaboración teórica, etcétera, etcétera. Y luego, 1915, como les había dicho al principio, y 1950, el periodo empírico en las dos guerras mundiales y cómo este periodo está asignado en este sentido a la importancia que se le da a la OVO en este marco de guerra, ¿sí? Y acá va a tener mucho que ver la psicología diferencial que se va a instalar y ubicar en dónde, en los lugares donde los jóvenes que iban a la guerra, donde tenían este desafío, en los lugares donde se sintieron más aptos, los iban a ir colocando. Acá se veía mucho la aptitud y la habilidad. Hay un test que conocemos todos, que es el Raven, que se toma en este sentido, que es un test perceptivo, cognitivo, y se tomaba y viene de la era de la psicología diferencial, donde se veía quién era el que mejor posicionamiento tenía, el que más apto era para ver qué lugar iba a ocupar en la guerra. Entonces, bueno, todo lo que son tests fueron de mucho uso para poder descifrar cuáles eran los hombres verdaderos para el ejército. Entonces es una etapa, la guerra mundial, las dos guerras mundiales, donde se adecúan a los individuos a las ocupaciones. ¿A partir de qué? De las aptitudes, ¿sí? De las aptitudes que van a ser determinadas a partir de una batería de tests. Por eso, eh, ya la mirada social queda un poco de lado en este sentido y se ajusta a esta selección. En esta selección donde eh, durante las dos guerras mundiales estuvo muy presente y fue variando justamente eh, para poder esta, digamos, este protagonista, este orientador profesional, cómo iba a hacer su función
en relación a todos los obstáculos y los nuevos problemas que traía una guerra mundial, como es, por ejemplo, las discapacidades y los enormes trastornos psicológicos que, por supuesto, toda guerra contiene. Entonces, esta fue la era que se llamó de salud mental, en la que surgen los que conocemos por counseling, ¿sí? El counseling es este coach que asesora de manera personalizada y le va dando mucha importancia a lo que denominamos psicotecnia, ¿sí? Las psicotecnias son las técnicas, los test específicos de personalidad, donde se puede ver la personalidad de la persona, del joven, del hombre que ha estado en la guerra. Entonces, bueno, surge la nueva problemática en salud mental, donde se acrecentan el interés por la psicología, y ahí es donde, bueno, por supuesto, la carrera de psicología en Estados Unidos toma una mirada muy importante y empieza su crecimiento como tal, ¿sí? Luego vamos a tener en la década también, ya después de las guerras, década del 50, vamos a pasar la década del 70, cómo la orientación profesional va teniendo un reconocimiento profesional, pero miren el bagaje, digamos, introductorio que tiene, ¿no? En relación a la psicotecnia, ¿sí? En relación a lo apto para poder estar en la guerra en principio y después para poder introducirme en la sociedad de una guerra que los deja abatidos, los deja discapacitantes, los deja con muchísimas problemáticas de salud mental, ¿sí? Entonces, eh, empezamos a pensar ya en la importancia de una orientación profesional que se empieza a institucionalizar en grandes, en Argentina y en otros países, y con la importancia del movimiento que la educación va a tener para esta disciplina, ¿sí? En el campo vocacional. Entonces, bueno, esto es un avance importante que se concibe a la orientación profesional como un proceso educativo, un proceso de aprendizaje. Ahí es donde nosotros, la psicopedagogía, nos instalamos muy bien, dirigida al ámbito de la decisión profesional, porque a partir de todo lo que se traía, ya en la década del 70 tenemos otro tipo de sociedad también, donde lo social empezaba también a vincularse y donde se percibe a este proceso educativo, que es la OBO, donde el objetivo primordial es la adquisición por parte del sujeto de una cantidad de competencias para autoorientarse, ¿sí? Para definir cuál va a ser la acción más segura o dirigida al ámbito profesional que va a querer llevar y cuáles van a ser sus motivaciones, cómo van a ser sus elecciones, si van a ser autónomas, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la década del 70 empezamos a tomar protagonismo en un enfoque educativo de aprendizaje de la OU, que se basaba en un principio en un modelo de counseling individual, ¿sí? Con lo cual ya la mirada de la orientación empieza a ser más abierta y más preventiva, porque no es solo el test que va a definir a la persona. Preventiva desde tener en cuenta el contexto, las adecuaciones hacia el contexto, todo lo que tenga que ver con lo emocional, con el deseo, con la autonomía, con las decisiones. Bueno, ya hay una mirada mucho más amplia en este sentido. Y en la década del 80 se reafirman los movimientos de educación y la educación, por supuesto, la carrera de educación psicológica comienza a instituirse. No se desestima lo que denominamos counseling, pero bueno, ya empieza a tener un desarrollo muy importante y se amplía el ámbito de la OBO teniendo en cuenta el contexto y la gran consideración del sistema educativo como eje principal de la prevención. Por eso acá las instituciones ocupan un lugar de relevancia, ¿sí? En este sentido. Para ir finalizando, me interesa, bueno, en el marco de la Argentina, la orientación profesional en la Argentina, que bueno, también desde finales de la década del 30 ha tenido gran efecto a partir de las guerras mundiales que yo les fui comentando, todo lo que tiene que ver con la industria argentina, con el desarrollo, el tema de los planes quinquenales, que eran importantes, pero que no formaban para una orientación, era para lo que había en ese momento en cuanto a salida laboral, en cuanto a trabajo, en cuanto a producción. Pero bueno, fue tomando una mirada
mucho más preventiva, a generar mayor producción y desafíos para nuevas elecciones, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las reformas institucionales que ha tenido nuestro país, ¿sí? Ya la Constitución Nacional, en la reforma del 49, incorpora en el artículo 37 los derechos del trabajador, de la familia, ¿sí? Los derechos de la ancianidad, con lo cual la orientación vocacional se concibe como un complemento de la acción de instruir y educar, ya con una función social a nivel Estado, con lo cual los jóvenes ya se ven, digamos, posicionados hacia el pensamiento, hacia la construcción de pensar actividades que van a, por supuesto, salir de las naturales, de las aptitudes naturales que tengan, de las capacidades, pero también de la propia elección profesional en relación a la autonomía de su elección y en relación al marco social en el que vive, ¿sí? Esto es un poco, digamos, lo que me interesa que puedan tener ustedes como información, teniendo en cuenta que la orientación vocacional argentina, bueno, hoy se relaciona con la europea y la norteamericana, lleva muchos años de estar instalada en nuestro país, y bueno, por supuesto, a partir de la década del 50, con la industrialización y todo lo que deviene esta industrialización, se incluyen alumnos del nivel medio de la enseñanza con infraestructura ya preparada para poder soportar las demandas que la oferta del medio económico le va ofreciendo, y por eso la gran importancia que se le da a la escuela, ¿sí? Al ingreso de poblaciones sociales que nunca habían accedido a la escuela media, y la importancia que tiene la escuela media, y con el tiempo la escuela media, la escuela secundaria pasa a ser obligatoria, con lo cual, bueno, el recorrido, digamos, en la Argentina, en este sentido, es muy importante. Pensemos que ya en la década del 60, eh, nos encontrábamos con asesorías que tenían que ver con la psicología educacional, la orientación profesional, con el médico pedagógico, ¿sí? Con lo que denominamos servicio social, eh, y que el docente estaba formado para tener, o sea, aportaba información, estaba formado para poder aportar información sobre el trabajo escolar de las jóvenes, los recursos intelectuales, las relaciones personales, o sea, tenía todo un bagaje psicológico de formación, ¿sí? Los planes vocacionales que podía tener, de sus padres también, y ya se empieza a hablar de lo que es el asistente educacional, ¿sí? Teniendo en cuenta también las pruebas de inteligencia, de aptitudes, intereses, rasgos de personalidad. Bueno, eran, digamos, roles muy importantes que en la década del 50 se posicionaban fuertemente para darle vida a la orientación vocacional ocupacional. Este es un texto el que yo les estoy comentando y un poco tratando de resumir para que no sea tan tedioso, muy interesante en cuanto a la historia. Tengan en cuenta el capítulo 1 creo que es capítulo 1 y 2, después se los comentamos bien, y lo vamos a acompañar de otros textos, de otros 3 textos que son sencillos, son papers científicos, son investigaciones, y que nos llevan a tener una información, digamos, precisa en relación a cómo se fue conformando la OVO en la historia, ¿no? de su recorrido. Eh, Seguramente vamos a continuar en otra instancia de clase. Voy a cortar esta, pero bueno, tienen para ya poder entretenerse, poder leer y ya poder trabajar en lo que vayamos proponiéndoles. Así que, bueno, muchas gracias, ¿eh?